En nuestro audiolibro de la Ley 6380/19 de Modernización y Simplificación Tributaria, denominada Reforma Tributaria 2020, comentada por Nora Lucía Ruoticos, 154 artículos comentados y concordados con reglamentaciones, las 1000 preguntas más frecuentes, vamos a ir a la página 99 para empezar el audiolibro del capítulo 4, Impuesto a los dividendos y a las utilidades, denominado IDU. 1. La nueva imposición a las utilidades, dividendos y rendimientos. El IDU es una nueva categoría de impuestos a la renta incorporada en Paraguay por la ley número 6380/19 como imposición directa a las personas físicas y o jurídicas, en el caso de no residentes, que cuentan con la capacidad contributiva real o presunta por ser dueños, socios, accionistas o cuotistas de empresas que generan tales rentas, denominadas en la reglamentación como entidad generadora de dividendos, utilidades o rendimientos, por sus siglas ECDUR, bajo la concepción económica del hecho generador. La misma grava todo tipo de rendimientos, utilidades y dividendos de las ECDUR efectivamente distribuidos en dinero o en especie, o decidido el pago, el que ocurra primero. En su estructura y como norma anti-elusión, grava además mediante 3 presunciones legales, hechos generadores de contenido jurídico, como lo son los préstamos de la empresa al socio, el faltante en la cuenta caja superior al 10% y el uso de cualquier manera de los bienes de la sociedad por parte de los dueños, socios o accionistas de las ECDUR. Esta nueva imposición permite al sistema tributario paraguayo contar con un tipo impositivo semejante a los demás países de la región e individualizar al beneficiario final y la jurisdicción de destino de las utilidades, dividendos y rendimientos de unipersonales, sociedades, consorcios para obras públicas, estructuras jurídicas transparentes y otras personas jurídicas contribuyentes del IRE, y de esta manera permitir intercambiar la información como exigencia de la transparencia fiscal internacional, cumpliendo las recomendaciones del GAFI y GAFI-SUD, actualmente GAFI-LAB, aprobados como tratado internacional por ley número 4100/10 de la República del Paraguay. Son sujetos pasivos, por un lado, el contribuyente, quien debe soportar la carga del impuesto, y, por el otro lado, las empresas inscritas en el IRE en carácter de responsables solidarios, denominados en la reglamentación como la ECDUR, a quien compete la liquidación y el pago del impuesto. La base imponible está constituida por el monto correspondiente a los dividendos, utilidades o rendimientos gravados, deducido el IRE, sean estos beneficios pagados en dinero o en especie, constituyéndose así una imposición única, pues tales ganancias ya no se encuentran gravadas por el impuesto a la renta personal, independientemente por ser una imposición diferente y directa, por no admitir otras deducibilidades y que recae en el beneficiario final de tales ganancias. En cuanto
al elemento territorial se aplica exclusivamente sobre las rentas de fuente paraguaya. Todos los pagos se realizan mediante retenciones, que pueden ser de carácter de pago único y definitivo o en carácter de pago a cuenta. Para los contribuyentes del IDU, personas jurídicas, estructuras jurídicas transparentes, empresa unipersonal consorciada para una obra pública, así como también beneficiados por la incorporación del valor agregado a la materia prima agrícola, constituye crédito fiscal a cuenta del impuesto que corresponde pagar. En su estructura cuenta con exoneraciones subjetivas, es decir, relacionadas con sujetos, y objetivas, es decir, relacionadas con ciertos hechos generadores, a más de ganancias no alcanzadas, tendientes a lograr un sistema tributario más justo y equitativo, fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas familiares, permitiendo competitividad para las exportaciones, incentivando la industrialización y respetando principios constitucionales, conforme se aprecia en el siguiente cuadro. No están alcanzados por el IDU las ganancias de las unipersonales que tributan por el sistema simple o resimple. Esto es para fortalecer las empresas pymes y las empresas familiares. No están alcanzados por el IDU los excedentes, utilidades o rendimientos de cooperativas, mutuales, sociedades simples. Estas ganancias se encuentran gravadas por el impuesto a la renta personal. No están gravadas por el IDU en virtud de lo que dispone el artículo 4 del decreto 3110/19 en concordancia con el artículo 40 de la ley 6380/19, los rendimientos de programas o contratos de inversión amparados por la ley 60/90, régimen de incentivos fiscales para la inversión de origen nacional o extranjero, la ley 1064/97 de Maquila y la ley número 523/97, régimen de zonas francas. Estos tres regímenes constituyen incentivos a la inversión e industrialización y por lo tanto no están gravados por el IDU. No se consideran dividendos, utilidades o rendimientos los distribuidos, los beneficios adicionales otorgados a los trabajadores de acuerdo a leyes especiales, como lo son la ley 285/93, reglamentaria del artículo 93 de la Constitución Nacional, la que se denomina o trata sobre la participación de las ganancias de la empresa por parte de los trabajadores dependientes. Además, bonos de participación a favor del personal de la sociedad de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil y que son analizados seguidamente en esta obra. Estos constituyen incentivos a favor del personal de los contribuyentes sujetos del IRE. El primero, a favor del personal dependiente, la ley 285/93. El segundo, los bonos de participación a favor del personal dependiente o independiente. No se consideran distribución de utilidades o rendimientos los destinados al aumento de capital, siempre y cuando se capitalicen efectivamente en el plazo de 12 meses y dentro del plazo de culminación y dentro de dicho plazo culminen todos los trámites pertinentes.
Tampoco se consideran distribución de utilidades o rendimientos la reducción o el rescate de acciones efectivamente aportados. Todo esto se desarrolla más adelante en esta obra. Pasamos al punto 1.2, el centro de la reforma. La persona física y su responsabilidad penal por el delito de evasión de impuestos. No solamente por razones impositivas, dada por la gran diferencia en el costo impositivo, sino, además, por razones consideradas relacionadas con la transparencia fiscal nacional e internacional, es posible considerar al IDU como el centro de la reforma. Por otro lado, las reglas de transparencia societaria y la individualización del beneficiario final tienen directa relación con este impuesto. Un detalle que no puede pasar desapercibido es el relacionado con la responsabilidad penal dispuesta en el artículo 261 del Código Penal, que, al ser el accionista, cuotista, consorciado o dueño de una unipersonal quien debe soportar definitivamente la carga del impuesto, pasa a ser responsable directo en caso de no cumplimiento de esta obligación. Fíjese las láminas presentadas anteriormente. Costos impositivos dependiendo de la figura jurídica adoptada para la realización de actividades empresariales o de servicios no personales. El IDU constituye la gran diferencia del costo impositivo para las actividades comerciales, industriales, agropecuarias o de cualquier naturaleza y de servicios no personales entre los tipos de imposición a la renta. IRE simple y resimple, teniendo en cuenta que estos dos últimos se encuentran exonerados de este impuesto, es decir, del IDU, siendo el costo impositivo nominal de 17,2% para contribuyentes del IRE y del 3% para contribuyentes del simple y del 0,1% para simples, representando esta diferencia aproximadamente el 500%. Para recordar, las sociedades de cualquier tipo o personas jurídicas no pueden optar por estos regímenes. La gran diferencia entre ser contribuyente de IRE o de simple y resimple es el IDU. Las unipersonales tienen la obligación de optar por simple o resimple al inicio de sus actividades o dentro del plazo previsto en la resolución 29/19 hasta el 31 de octubre del 2020. Normativa vigente a la fecha de edición del libro y mapa conceptual para la interpretación de este impuesto. El nuevo IDU fue incorporado a la Ley 6380/19 como título 2 del capítulo 1, Impuesto a las ganancias, solamente en 6 artículos, artículo 40 al 46, y en el artículo 142 del capítulo 3, disposiciones que hagan referencia a dividendos, utilidades, rendimientos de los contribuyentes del IRE. Además, debe conocerse las normativas específicas de las cooperativas, de la Ley 6090, de la Ley de Maquina, Zona Franca, entre otras, pues contemplan tratamientos especiales y exoneraciones, al igual que simple y resimple. En el capítulo correspondiente al IRE, específicamente en el capítulo 2, Rentas y Ganancias de Capital,
Mencionábamos que el IRP es la otra cara del IDU, puesto que como norma antielusión, lo que no pagó IDU o se encuentra exonerado de este impuesto debe considerarse ingreso de ganancia de capital afectado con la tasa del 8% del IRP. Por tanto, dentro del mapa conceptual para la interpretación de este impuesto es fundamental el análisis transversal. Deben ser incluidos en el análisis la ley 285, reglamentaria del artículo 93 de la Constitución Nacional, el Código Civil, entre otros. Sin este análisis transversal no es posible aplicar este impuesto que afecta a las personas físicas como contribuyentes y las consecuentes responsabilidades tributarias e incluso penales. Y también afecta a las denominadas ECDUR, que en definitiva son las empresas inscritas en el IRE. Por la complejidad del tema sugerimos la lectura de la obra específica, que les aclaro que será lanzada en el mes de abril. Recomendamos descargar el índice de esta obra en www.ruoti.com.py, tienda online. Los comentarios vertidos en esta obra se realizan de acuerdo al marco legal vigente a la fecha, y que es el siguiente. La ley 6380/19 de modernización y simplificación del sistema tributario, o la que llamamos en el libro Reforma Tributaria 2020. El decreto 3110/2019, por el cual se reglamenta el IDU. La RG 31/19, por la cual se reglamenta las formas y condiciones de documentación, liquidación y pago del IDU. El formulario 526, liquidación del impuesto a los dividendos y a las utilidades. El formulario 525, liquidación de retenciones de los impuestos a la renta. Guía para la emisión del comprobante de retención del IDU para dar de alta la obligación, y otras publicadas en la página web de la SET. Con esto terminamos nuestro audiolibro de el numeral 1 de nuestro libro, Ley 6380/19, en donde estamos analizando este capítulo. Como lo podrán ver aquí, el libro comienza con las disposiciones de carácter general. Vamos un momentito nada más aquí. El libro comienza con el capítulo 1, presentaciones esquemáticas de la reforma tributaria. Capítulo 2, impuesto a la renta empresarial. Capítulo 3, todo esto es el IRE. Capítulo 3, regímenes simplificados, simple y resimple, de lo que estábamos hablando aquí. Capítulo 4, es el que estamos analizando y dando el libro con la versión que yo le explico paso a paso. Impuesto a los dividendos y a las utilidades. Hemos desarrollado la nueva imposición a las utilidades, dividendos y rendimientos, el centro de la reforma, la persona física y su responsabilidad penal por el delito de evasión de impuestos, los costos impositivos dependiendo de la figura adoptada para la realización de actividades empresariales o servicios no personales, y la normativa vigente a la fecha de edición del libro, de acuerdo al mapa conceptual para la interpretación de este impuesto. En el siguiente capítulo del audiolibro desarrollaremos el numeral 2 y el numeral 3 y del audiolibro, para que usted pueda tener también la versión
de este material.